Buenas tardes Málaga, buenas tardes Andalucía. Muchísimas gracias Josele, también Paco, el secretario de organización del Partido Socialista de Andalucía, que me pone el cartel de dos hermanas socialistas justo enfrente para recordar de dónde viene. Y gracias sobre todo a nuestra querida María Jesús, que va a ser la próxima presidenta de la Junta de Andalucía, con la movilización de la mayoría de mujeres y hombres en Andalucía. Sí, es presidenta. Veía antes por detrás alguna bandera palestina y sí quisiera decir varias cosas al respecto. La primera es que sabéis que hoy termina la Vuelta a España. La Vuelta a España. Nuestra vuelta. La Vuelta Ciclista a España. Y vaya por delante nuestro reconocimiento y respeto absoluto a los deportistas, pero también nuestra admiración a un pueblo como el español, que se moviliza por causas justas, como la de Palestina. ¿Y qué tiene que decir la oposición ante la barbarie en Gaza? ¿Qué dice la oposición ante la barbarie en Gaza? No dice nada. No dice nada ni en economía, ni en empleo, ni en servicios sociales, ni en igualdad, ni en transformación energética, ni por supuesto en lo que está sucediendo en Gaza. Tienen menos ideas que educación. Pero mirad, en este contexto tan complejo en lo internacional, como antes ha apuntado Josele, España hoy brilla como ejemplo y como orgullo. Ejemplo ante una comunidad internacional donde ve cómo España da un paso al frente en la defensa de los derechos humanos. Y también orgullo de ver un país tan plural como el nuestro, tan diverso en lo territorial como el nuestro, pero que sin embargo nos ponemos todos de acuerdo en una causa justa, que son los derechos humanos. Así que vivan los derechos humanos y viva el pueblo español. Digámoslo con orgullo y con ejemplo, que es lo que somos ante el mundo. Fijaos que llevamos pocas semanas de este arranque de curso político y ya llevamos más de 7 para 8 años al frente del gobierno, y más o menos los planteamientos por parte de la derecha son igual de recurrentes, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho la derecha? Y cuando digo la derecha me da igual que sea el PP como Vox, porque son lo mismo. De hecho, yo tengo muy claro que si el PP después de las elecciones andaluzas necesita Vox, ahí estará para echar una mano a Abascal, a Feijóo, o Vox a Moreno Bonilla, sino que se lo pregunten a Mazón en Valencia, para desgracia y vergüenza de la política en la Comunidad Valenciana. Pero ¿qué es lo que está haciendo la oposición? La oposición lo único que hace es insultar, mimetizarse con la ultraderecha y plantear siempre políticas contrarias a la gente. Solo insultan. Fijaos, no solamente practican la mala política porque están carentes de propuestas, lo único que están es en demoler todo aquello que hemos levantado durante estos últimos 7 años con muchísimo esfuerzo después de la crisis financiera y su resaca. Por tanto, no solamente practican esa mala política, sino que practican la mala educación. No tienen argumentos, lo único que hacen es insultar. Acordaos de lo que dijo el jefe de la oposición hace ya unos años, cuando vino de Galicia a la política española. Venimos a ganar a Sánchez, al Partido Socialista. No venimos a insultar. ¿Y dónde están? En el insulto y en la oposición. En eso están. Pero ya les digo, van a tener que esperar
hasta el 2027 y todos los años que vengan después, gracias a la confianza de los españoles y españolas en el Partido Socialista. Gracias. Gracias. Hay que recordarle a esta derecha faltona que el permiso para gobernar nos los da la gente con su voto, no las amenazas ni los insultos de la derecha y la ultraderecha. Y en eso están, en insultar y en mimetizarse con la ultraderecha. ¿Os habéis fijado? Yo creo que al final Feijóo se ha convertido en una mala copia de Abascal. En una mala copia de Abascal. Que lo único que hacen, lo hemos visto de nuevo en las Cortes Generales esta semana, es votar en contra del interés general, de la mayoría social de este país. Llevamos 7 años y a mí no me deja de sorprender. Votaron en contra de la reforma laboral, que ha traído una estabilidad y una dignidad a las condiciones laborales de muchísimas trabajadoras y de muchísimos trabajadores. Han votado en contra de la revalorización de las pensiones conforme al IPC. Han votado en contra del impuesto a la banca, del impuesto a las grandes fortunas que puso María Jesús Montero como ministra de Hacienda del Gobierno de España. A todo eso han votado en contra. Como han votado en contra la reducción de la jornada laboral. ¿Os acordáis de Montoro, perdón, ¿no? Del exministro de Hacienda del Gobierno del Partido Popular, ¿no? ¿Sabéis lo que dijo Montoro? Montoro, cuando estaba en la oposición, lo desveló una diputada de un partido nacionalista en las Cortes Generales. Montoro, cuando estaba en la oposición, dijo aquello de que se hunda España, que ya vendremos nosotros para levantarla. Bueno, es cierto que Montoro ahora, junto con el Partido Popular, están más preocupados de otras cosas. Pero su estrategia sigue siendo la misma, que se hunda España, que luego vendremos nosotros a levantarla. Y además, cuando salen a los medios de comunicación, dicen que es que nos duele España. No, no les duele España. Lo que les duele es estar en la oposición, que es donde van a estar un tiempecito más. Están en eso. Pero la realidad es la que es. Y cuantos mayores son los éxitos de la economía y del Gobierno de España y el conjunto del país, mayores son los insultos y los gritos de esta derecha y esta ultraderecha. Esta misma semana, el viernes pasado, hablando precisamente de la quita de la deuda que decía María Jesús Montero, una de las principales agencias de calificación de rating mundiales, lo que ha hecho ha sido elevar el grado y, por tanto, la solvencia de la deuda española, que es un sinónimo más, una prueba más de lo bien que está funcionando la economía española, que representa nada más y nada menos, en un contexto de atonía de crecimiento económico de los países europeos, España representa el 40% del crecimiento económico de la zona euro. Tenemos 22 millones de afiliados y afiliadas a la Seguridad Social, lo nunca visto. Nunca hemos tenido tantas mujeres ocupadas en el mercado laboral de nuestro país. Estamos reduciendo la tasa de paro, también la juvenil. Nosotros siempre hemos tenido muy claro que los insultos no reducen las listas de espera en la sanidad pública, que los insultos no resuelven el problema de la vivienda de los jóvenes. Por eso le decimos a la gente en Andalucía y en España que si la derecha y la ultraderecha deciden insultar, allá ellos. Nosotros optamos por gobernar, por gobernar. ¿Y gobernar qué significa? Gobernar significa, en un país y en una tierra como es Andalucía, que ha tenido más de 40 grados durante estas olas de calor que hemos sufrido durante el verano, afrontar un gran pacto de Estado frente a la emergencia climática.
Porque la emergencia climática es un hecho incontestable, indiscutible, pese a los terraplanistas políticos. La emergencia climática no va de siglas, va de vidas, como vimos en Valencia el año pasado. Y necesitamos políticas de Estado frente a la emergencia climática. Por eso estamos ofreciendo al conjunto de la ciudadanía un gran pacto de Estado frente a la emergencia climática. Gobernar significa apostar, como estamos haciendo durante esta semana, que arranca el curso escolar, por la educación desde hace 7 años. Hay datos que son absolutamente formidables y que tienen que ver con la reducción del abandono escolar en nuestro país. ¿Sabéis, compañeros y compañeras, que desde 2018, que formamos el gobierno, María Jesús Montero y yo mismo, junto con otros, Isabel, ahí está también Luis Planas, un gran ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación también de Andalucía? ¿Sabéis por cierto que no hay mejor ministro defensor del campo de Andalucía que Luis Planas? Y lo saben bien los agricultores y los ganaderos y los pescadores de Andalucía. ¿Sabéis que desde 2018 hemos aumentado en un 82%, repito, en un 82%, las partidas vinculadas con las becas en la educación pública? 2.500 millones de euros. Ahora mismo la Administración General del Estado está invirtiendo en igualdad de oportunidades entre nuestros jóvenes. Desde que gobernamos, no solamente actualizamos la Ley de Formación Profesional, sino que hemos aumentado en 400.000 las plazas de formación profesional. Y la inversión que estamos destinando a la formación profesional en nuestro país, quedaros con esta cifra, pasó de 182 millones de euros cuando gobernaba Mariano Rajoy a más de 1.000 millones de euros cuando gobernamos los socialistas, es decir, un 550% más. Un 550% más. ¿Y sabéis cuál es la tasa de empleabilidad de la gente, de los chavales que se forman ahora mismo en la formación profesional dual? Es más de un 60%. Y cuando nosotros llegamos al gobierno en el año 2018 era de un 30%. Eso es lo que hace un socialista cuando gobierna un territorio, un municipio o un país como España. Por eso estoy convencido de que con María Jesús Montero como presidenta de la Junta de Andalucía apostaremos aún más por la educación pública, por la formación profesional de nuestros jóvenes. Eso es gobernar. Gobernar es ofrecer un pacto de Estado frente a una realidad incontrovertible como es la emergencia climática. Es apostar por la educación, por la formación profesional. Y es situar en el centro del debate y nuestras prioridades la política de vivienda. La vivienda. Fijaos que las competencias están en manos de las comunidades autónomas. Nosotros hemos aprobado por primera vez en los más de 40 años de la historia de la democracia la ley de vivienda, una ley estatal de vivienda que permite no solamente a los propietarios de viviendas, sino también a las comunidades autónomas ejercer palancas para reducir el precio de la vivienda en nuestro país, para construir vivienda oficial, vivienda protegida para los jóvenes. Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos desarrollando una nueva política de vivienda frente a la perspectiva, a la aproximación neoliberal que ha imperado en la política de vivienda durante estos últimos 40 y tantos años de democracia. Una de las piezas de esa política de vivienda, además de la ley de vivienda, es lo que se ha venido a llamar el registro único de arrendatarios, o de arrendamiento, mejor dicho. Registro único de arrendamientos. ¿Qué significa el registro único de arrendamientos? Pues que queríamos poner orden en el desorden que existía hasta entonces de las viviendas y los apartamentos turísticos, lo que son los alquileres turísticos, porque efectivamente eso encarece el precio del alquiler y además reduce la oferta y por tanto hay mucha gente, no solamente joven, sino también muchas familias, que no pueden acceder, ya no digo a una propiedad,
sino también a un alquiler de vivienda. Y aquí lo sabéis muy bien en Málaga, donde efectivamente la vivienda es el principal problema que tiene la ciudad, Andalucía y diría que también el conjunto de España y de Europa. Bueno, pues quiero deciros que este mismo lunes, después de haber recibido toda la información de este registro único de arrendamientos, hemos detectado miles de irregularidades de muchas de estas viviendas que pretenden convertirse en alquileres vacacionales, en alquileres turísticos. Y lo que vamos a hacer es revocar, quitar de ese registro único de arrendamientos 53.000 viviendas para que pasen a ser alquileres constantes, permanentes para la gente joven, las familias de nuestro país. 53.000 en todo el país, 6.000 viviendas aquí en Málaga. Eso es gobernar, gobernar para la gente. ¿Qué es lo que hace el Partido Socialista cuando tiene el honor de liderar instituciones? Gobernar para la gente. Y gobernar para la gente es reforzar la sanidad pública. Yo recuerdo que una de las primeras medidas que pusimos en marcha nada más llegar al gobierno en el año 2018 fue recuperar la universalización de la sanidad pública que quebró Mariano Rajoy cuando estaba al frente del gobierno de España. Y María Jesús Montero volverá a recuperar el carácter público de la sanidad cuando sea presidenta de la Junta de Andalucía. Así es. Así es. Gobernar para la gente es reforzar y no privatizar la sanidad pública. Gobernar para la gente es propiciar crecimiento económico, defender, por supuesto, a la pequeña y mediana empresa, al autónomo, a la economía social. Este gobierno ha sido el gobierno que más avances en el reconocimiento de derechos laborales ha hecho a los trabajadores y trabajadoras autónomas de toda la historia de la democracia. Y gobernar también es que cuando se crece, se repartan los beneficios, los frutos de ese crecimiento, subiendo el salario mínimo interprofesional, revalorizando las pensiones conforme al IPC, aprobando impuestos a las grandes fortunas, a la banca, para que haya justicia fiscal, reforzando los pilares del estado del bienestar. Gobernar para la gente es aprobar una ley de igualdad salarial para acabar con la brecha entre hombres y mujeres cuando trabajan. Gobernar para la gente es aprobar un gran pacto de Estado contra la violencia de género, con recursos económicos, no como hizo Mariano Rajoy, sino como hace este gobierno en defensa de las mujeres y de su vida. Eso es gobernar para la gente. Y todo eso lo hemos hecho, lo estamos haciendo y lo seguiremos haciendo gracias también al aporte de una extraordinaria socialista. A mí lo dije cuando hicimos la presentación, ¿no? Había muchos medios de comunicación conservadores que decían, no, es que Sánchez lo que quiere es poner a distintos ministros y ministras en sus territorios como si fuera contrario a las bases de esos territorios el que eligieran a esos candidatos y candidatas. Y realmente, a ver, Pilar Alegría, Diana Morán, todas las ministras y ministros, Óscar López, que están al frente de federaciones territoriales de la organización, pues cuentan con mi admiración, con mi respeto y con mi reconocimiento total como presidente del gobierno, porque están arrimando el hombro. Pero hombre, si tengo que decir a alguien que realmente me va a costar, aunque luego, bueno, será presidenta de la Junta de Andalucía, pero la voy a echar mucho de menos como vicepresidenta primera del gobierno, es a María Jesús Montero. Porque para mí, ya os lo he dicho antes, a mí, este tipo de ecuaciones de PP más Vox, pues lo he dicho antes, si Moreno necesita Vox, pues va a ser como Mazón con Vox en la Comunidad Valenciana. Si tiene que acudir al rescate de alguien Vox, es siempre del PP y de sus mayorías. Aquí hay una elección bien clara, o María Jesús Montero o Moreno Bonilla. Y la elección es entre lo público o lo privado, entre todos a una cuando vienen mal dadas o el sálvese quien pueda.
entre un gobierno de la gente y un gobierno para los de arriba, que es lo que hace Moreno Bonilla y toda la derecha cuando gobierna en las comunidades autónomas. Yo os digo, no conozco mucho a Moreno Bonilla, pero lo poco que le he visto actuar, hombre, a mí me parece una persona muy de derechas. Y realmente, después de 7 años al frente de la Junta de Andalucía, cada vez que ha tenido que mirar para un lado ha sido para la derecha. Si ha tenido que rebajar impuestos, se los ha rebajado a los más pudientes en Andalucía. Si ha tenido que privatizar algo, ha sido precisamente la sanidad. Y camino va con la educación. Por tanto, da la sensación que es muy de derechas. Pero hay cosas que este verano me han dejado bastante sorprendidos. Porque no es que sea solamente de derechas, es que es bastante distante y displicente en su gestión. No deja de ser curioso ver a la derecha que me critica durante los incendios el no ir, que fui, y el señor Moreno Bonilla no pisó ninguno de los lugares donde hubo incendios en Andalucía. ¿Ves? No sé, me da la sensación, de verdad, lo digo, me da la sensación de que es una persona muy displicente y muy distante. Pero hay una cosa más que contrasta completamente con María Jesús Montero. Y es que le veo desganado. Yo no le veo sin propuesta, sin proyecto político, sin horizonte para Andalucía. Y en cambio a María Jesús Montero le veo ganas, compromiso, cercanía y trabajo, vamos, para dar y tomar. ¿Y qué necesita Andalucía? Ganas, compromiso, cercanía y trabajo. Y mirar siempre a la izquierda. Y eso es María Jesús Montero. Eso es lo que necesita Andalucía y es lo que va a tener a partir de las próximas elecciones en Andalucía. ¡Ánimo y adelante!